amigos, mi nombre es Jonathan Díaz, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y este será nuestro primer video del taller de Batucada 2020. En este video tendremos como objetivo aprender todas las bases para poder lograr hacer la batucada, ¿ya? Dentro de ello vamos a ver los orígenes de la música, los instrumentos, los implementos necesarios, el por qué se hace, por qué en un país como Chile estamos haciendo batucada. En realidad lo que vamos a lograr como objetivo en este video es poder hacer una introducción hacia la música y hacia la batucada, que es un arte percutiva, ¿ya? Entonces, dentro de los primeros pasos que necesitamos ver es aprender principalmente de dónde proviene la música que estamos haciendo. La batucada, como muchos sabrán, proviene de la cultura brasileña. Esta es su música folclórica. Por ende, siempre yo a todos mis alumnos les pido que lo hagamos con el mayor respeto posible, porque es como que estuvieran haciendo nuestra cueca en otro país. Es exactamente lo mismo. Para ellos la batucada es su música folclórica, sus raíces, sus orígenes. Entonces debemos hacerlos con el debido respeto que lo merecen. ¿Ya? Entonces, una de las cosas principales que debemos aprender es que la batucada proviene de Brasil. Principalmente tiene dos estilos muy marcados en su música relacionada con la batucada, que son la parte baiana, que es toda la música que viene de Salvador de Bahía, y tenemos por otra parte la música carioca, que proviene de la parte más centro de Sao Paulo, que es lo que nosotros asociamos como la samba. Por ende nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el estilo baiano, ya que es el que proviene de Salvador de Bahía. Ya como muchos sabrán, la percusión viene en sus inicios desde África, ya donde comenzaron con los primeros tambores, luego llegaron a América, a Centroamérica finalmente se instauraron en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, donde se repartieron después a toda la ciudad y a todo el país. ¿Ya? Esta música está muy arraigada a la música afro-brasilera, ya a la raza negra, que es principalmente la raza que predomina en la ciudad de Salvador de Bahía. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en sus ritmos, en sus estilos, en su música, ¿ya? La música bahiana tiene un ritmo muy particular que es muy conocido, que es la samba reggae. Es como la base de toda la música bahiana. Entonces, dentro de los ritmos que nosotros vamos a ver durante el año, van a estar estos ritmos como la samba reggae, el tamanquiño, el afro, diferentes ritmos que vamos a ir viendo, pero para mí es súper importante que ustedes entiendan y aprendan también de dónde viene esta música. Ya ahora que nosotros entendemos de dónde proviene la música, vamos a también explicar cuáles son los instrumentos y los implementos necesarios para nosotros poder desarrollar estas clases. Y eso es súper importante, ya que como les comentaba, es su música folclórica, por ende los instrumentos son de mucho respeto para ellos. Así que es importante que ustedes también mantengan ese respeto por los instrumentos, los cuiden. Los instrumentos hay que mantenerlos afinados, en buenas condiciones, los implementos que también vamos a utilizar también mantenerlos en buenas condiciones, para que logremos hacer algo de la manera más respetuosa posible. ¿Ya? Entonces, dentro de las cosas que nosotros vamos a ver, les voy a explicar primero los instrumentos que vamos a utilizar. Hay instrumentos bases que son necesarios para poder lograr una batucada. Si no tenemos esos instrumentos no podemos lograr una batucada, ¿ya? Los instrumentos bases necesarios son una caja, un repique, una marcación de primera, una marcación de segunda y una marcación de tercera, ¿ya? Esos son los instrumentos básicos para poder hacer una batucada. De ahí en más, existen muchos otros instrumentos que se pueden asociar y dan vida y más realce a esta batucada, ¿ya? Como son la timba, el birimbao, el chócalo. Hay diferentes instrumentos que son asociados tanto a la capoeira como a la batucada, que se pueden complementar y generar algo mucho más bonito en la música. Pero nosotros por lo menos tenemos que entender que para funcionar necesitamos 5 instrumentos clave, que son la caja, el repique, la marcación de primera, marcación de segunda y marcación de tercera, o dobrada.
que es como el nombre correcto. ¿Ya? Entonces yo se los voy a mostrar ahora. Acá a mi espalda tengo un repique, o más bien el nombre correcto es repinique, ya que podemos encontrarlo en 12 pulgadas, 14 pulgadas, y también existe un instrumento un poco más chico, de diámetro, que puede ser de 6, 8 o 10 pulgadas, que su nombre es bacuriña. ¿Ya? Es un repique, pero es un poco más chico. ¿Ya? Y ese instrumento tiene como nombre bacuriña. Por ende, lo que nosotros tenemos acá es un repique. ¿Ya? Es el instrumento más agudo que nosotros tenemos en la batucada, ¿ya? Por ende, el que se siente mucho más fuerte. Requiere de mucha dedicación, porque es un instrumento que requiere mucho entrenamiento, ya que se requiere mucha manipulación de las varillas, y en esa práctica se va a desarrollar mucha movilidad en las muñecas, ¿ya? Por ende es el que requiere un poco más de práctica. Entonces, este instrumento es el repique. Un poco más allá nosotros tenemos una caja, que todo el mundo las conoce, son un instrumento base de la batería, y la verdad que la caja de batucada no tiene ninguna diferencia, a diferencia de las cajas de samba, que son distintas, ya para que también lo tengan como un concepto. Por ende, nuestra caja de batucada es una caja común y corriente, sirve la caja de la batería, no tiene ninguna diferencia. Un poco más allá tenemos un instrumento que es la marcación de segunda, marcación de primera y la tercera o dobrada, ¿ya? En estos instrumentos el diámetro, la verdad que puede variar. Ya podemos tener instrumentos dobrados desde 16 pulgadas, 16, 18, 20 pulgadas sin problema para una dobrada. Y las marcaciones de primera y segunda tenemos pueden ser de 18, 20 pulgadas, 22 pulgadas, 24 pulgadas. Ahí va a depender del tipo de instrumento que nosotros queramos. Lo importante es la afinación que nosotros le vamos a dar al instrumento, porque ustedes físicamente podemos verlos iguales, pero lo que nos va a cambiar son las afinaciones, ¿ya? Ahora, estos instrumentos, la marcación de primera, la marcación de segunda y la tercera o dobrada, nosotros les llamamos zurdos. Ese es como el nombre generalizado de todos los instrumentos más grandes, por decirlo así. Entonces, todos los zurdos son los que nos van a dar los sonidos más graves, ¿ya? Se trabaja como un complemento, porque después nosotros vamos a ir entendiendo que para estos ritmos que nosotros vamos a hacer, y para hacer batucada, existen señas que también diferencian cada instrumento o grupos de instrumentos, ¿ya? Eso es súper importante también aprenderlo. Y acá también tengo otro instrumento que se llama chocalo, ¿ya? Que es un instrumento de mano, ¿ya? Es mucho más liviano que los otros instrumentos, por eso también muchas veces es más práctico para los niños más chicos o las mujeres que puedan ocupar estos instrumentos. No quiere decir que no puedan ocupar los otros, simplemente que es un instrumento un poco más cómodo y más práctico, porque es más liviano y es un instrumento solamente de mano, ¿ya? Ahora, su sonido llega a igualar el sonido de todos los demás instrumentos, no tiene la diferencia por el porte, después lo van a notar, ¿ya? Este es un instrumento que se llama chocalo y es un instrumento de mano. Ahora, para estos instrumentos lo que nosotros tenemos que saber es con qué los vamos a utilizar, ¿ya? Y eso es súper importante también. Cada instrumento tiene sus implementos particulares. No se puede tocar un instrumento con otro implemento que no es el que corresponde al instrumento, ¿ya? Me explico. Cada instrumento tiene un implemento particular para usar, para que logremos el sonido que necesitamos para hacer la batucada, ¿ya? Por ende, voy a explicar por instrumento. Nosotros acá tenemos el repique, el cual se utiliza con varillas, ¿ya? Estas varillas, al verlas ustedes, pueden pensar que son de silicona, como muchos niños comentan de inmediato que piensan que son de silicona, pero no, estas varillas son de plástico, ¿ya? Son de un plástico que la hacen un poco más rígida, ¿ya? Si ustedes toman una varilla de silicona, la varilla de silicona se deforma completa.
Estas no, tienen una rigidez necesaria para lograr un buen sonido. Hay de diferentes diámetros, hay un poco más gruesas que esta, pero mientras más gruesa la varilla, más expertise tiene que tener en su muñeca, porque va a costar más realizar los golpes, ¿ya? Por ende, yo recomiendo para el inicio una varilla de un diámetro más delgada, por decirlo así, ¿ya? Entonces, estas varillas de plástico son las necesarias para tocar los repiques o bacuriñas, ¿ya? O repinique, es un nombre correcto, ¿ya? Estos son varillas de plástico, ¿ya? Para que lo recuerden. Después tenemos la caja, donde nosotros utilizamos unas baquetas, ¿ya? Baquetas que son tal cual y igual a las de batería, ¿ya? Estas baquetas obviamente tienen diámetros distintos, pesos, calidad, pero todas las baquetas te pueden servir igual, ¿ya? No va a hacer la diferencia en que logremos hacer sonar bien la caja o no, ¿ya? Si bien existen baquetas más sofisticadas que tienen mayor peso y dan otro sonido, no es necesario para nuestro inicio y lo que nosotros queremos lograr, que es finalmente lograr tocar batucada, ¿ya? En el futuro uno puede ir perfeccionando, comprándose mejores instrumentos, mejor calidad, mejores baquetas, pero eso no hace la diferencia. Luego tenemos las macetas o mazos, ¿ya? Estos son los que nosotros necesitamos para tocar los instrumentos más grandes, los zurdos, ya que hablábamos, donde está la marcación de primera, marcación de segunda y tercera o dobrada. Estos mazos son de aluminio, ¿ya? El material influye bastante, ya no en el sonido que podemos lograr, sino que en la manipulación y al momento de nosotros tocar los instrumentos. ¿Por qué? Porque el aluminio es un material más liviano, pero a la vez resistente, ¿ya? Eso nos permite una mayor movilidad en las muñecas, más práctica para que nosotros podamos tener poder maniobrar mejor las baquetas o mazos y lograr los sonidos que nosotros vamos a ir perfeccionando con el tiempo, ¿ya? Entonces, estos mazos nos sirven para los zurdos, ¿ya? Pero existe una diferencia en los mazos, ¿ya? Tenemos mazos de mayor volumen y de menor volumen. ¿Por qué? Porque depende del sonido del instrumento que nosotros necesitamos lograr, ¿ya? Para la dobrada o tercera, nosotros necesitamos que el volumen de los mazos no sea muy grande, ¿ya? Idealmente chico, ¿ya? De menor tamaño. A diferencia de los de marcación de primera y segunda, que necesitamos que sean más grandes, ¿ya? Eso nos va a mejorar el sonido en los instrumentos grandes y los más chicos nos van a mejorar el sonido en las dobradas, ¿ya? Esa es una diferencia que es importante hacer notar. Ahí tenemos los implementos necesarios para nosotros hacer batucada, ¿ya? Como les decía, los repiques, la caja y el chócalo son instrumentos más agudos y los zurdos de marcación de primera, segunda y tercera o dobrada son los más graves, ¿ya? Como les comentaba, hay otros instrumentos que podemos ir sumando. Ahora yo voy a hacer sonar el repique para que conozcan su sonido. Es importante que este instrumento, como todos los instrumentos, le peguemos de forma correcta. Me explico. Los instrumentos en su paño superior, nosotros tenemos que lograr que la varilla, la punta de la varilla, pegue en el centro del instrumento. Lo acerco para mostrar y explicar. ¿Ya? La punta de la varilla debe tocar en el centro del instrumento, no pasado ni más corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la posición, va a cambiar el sonido, ¿ya? Me explico. Ahí logramos sonar el repique. Suena distinto. ¿Notan la diferencia? Por ende, nosotros tenemos que lograr que las varillas siempre peguen en el centro para lograr el mejor sonido del instrumento, tanto en el repique como en la caja y en las marcaciones, ¿ya? Me explico de buena forma. Entonces, este es el sonido más agudo que nosotros tenemos en la batucada, es el repique.
Nuestro instrumento nosotros lo ocupamos con unas correas que nosotros las adosamos a nuestra cintura y luego colgamos los instrumentos. Esto es totalmente necesario para que ustedes sientan el sonido correcto del instrumento. Me explico, si nosotros colocamos estas correas, nosotros tenemos estas correas, se ajustan a la cintura, al tamaño de cada persona, y con estos ganchos nosotros vamos a colgar el instrumento. Voy a explicar, porque es súper importante la posición y cómo nos colocamos el instrumento para que este suene de la forma correcta. Nosotros ajustamos la correa a nuestra cintura y lo dejamos acá. Tomamos la medida y lo colocamos. Por ende, nuestro repique nosotros lo vamos a enganchar en un afinador. Muestro acá, en un afinador, y en el mismo nosotros enganchamos nuevamente el otro. Dos ganchos en el mismo afinador. Perfecto, nosotros lo dejamos caer y el instrumento tiene que quedar entre medio de nuestras piernas, de esta posición. Si lo miramos de frente, debería quedarnos acá. Nuestra cintura tiene que quedar a la altura de los muslos. ¿Por qué? Porque nuestras varillas, cuando nosotros toquemos, deben quedar en la posición que nuestros brazos estén caídos. ¿Ya? No nos sirve que los instrumentos nos queden más arriba, a esta altura, porque nuestra mano va a estar en esta posición. Por ende vamos a hacer un mal movimiento y un desgaste innecesario. Entonces bajamos el instrumento a la altura de nuestros brazos caídos y así nosotros podemos golpear el instrumento de forma correcta. ¿Se explica? Muy bien. Eso es para los repiques. Voy a ocupar la misma correa para demostrar con la caja. Esta es nuestra caja. Ahora nosotros vamos a enganchar la caja en un costado y luego el otro gancho en otro costado diferente, donde nosotros logremos que la correa quede en una posición como una U con nuestro cuerpo. Desde donde sale, da la vuelta a nuestro cuerpo y vuelve acá adelante. ¿Por qué es diferente al otro? Porque si yo lo engancho solamente en uno, nuestra caja va a quedar caída. Y yo necesito que quede en esta posición, a la altura de mi cintura, a diferencia del otro, y en una posición firme a mi cuerpo, que yo me pueda mover y la caja se mueva conmigo. Ahora lo que debo cambiar son las varillas. Para este instrumento nosotros ocupamos las baquetas, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos la caja en esta posición, que es la correcta, que es donde la caja está mirando, su cara está mirando hacia mí, en una leve inclinación, ¿ya? La posición de las manos con las baquetas es muy de acuerdo a la necesidad de cada percusionista. ¿Por qué? Porque hay gente que le puede acomodar tomar las baquetas de esta posición o de esta posición, o ambas de esa posición. Eso va a depender del usuario, ¿ya? Por ende, cada alumno, al momento de utilizar la caja, tiene que buscar su forma más cómoda para utilizar las baquetas, ¿ya? En este caso yo lo uso así, y esta es la forma de nosotros tocar, también en el centro de la caja. Voy a mostrar cerca para que lo puedan ver. La idea es que llegue en el centro de la caja. Si se fijan, el desgaste del parche está en esta parte por lo mismo, porque es donde nosotros debemos tocarla. ¿Se entiende? Esa es la posición correcta. Si se fijan, la parte recta va hacia el cuerpo, da la vuelta a mi cintura y vuelve al otro lado de manera recta también. Esa es la forma correcta de colocarnos la caja. Voy ahora a retirarme la caja y voy a explicar con el otro instrumento, que vendría siendo, tenemos la marcación de primera, marcación de segunda y la dorada. Me voy a colocar los tres instrumentos para que vean la diferencia del sonido. A diferencia de los otros instrumentos que estábamos viendo, los zurdos deben quedar más ajustados a nuestra cintura y no bajo nuestra cintura como estaban los instrumentos anteriores. Por eso ajusto un poco más la correa a mi cintura para que quede justo ahí y voy a colocar el instrumento. La forma correcta la va a ir tomando cada uno. La idea es que
te sea lo menos incómodo posible. Al igual que el repique, los instrumentos tienen afinadores y lo vamos a ocupar en uno solo, tal como estaban los demás, ¿ya? Entonces, la idea, me acerco para explicar. Tomamos un afinador, enganchamos nuestra correa, por el otro lado me explico, en el mismo afinador colocamos la otra correa. Por ende, ocupamos solo un afinador y ahora el instrumento nos queda más arriba, no nos queda caído. Aquí está mi cintura. Entonces queda en la misma posición. Y para este instrumento yo les expliqué que vamos a ocupar los mazos, ¿ya? Entonces los mazos deben quedar, al igual que en repique, en una posición que me acomode los brazos, que no quede con los brazos así. Por ende el tambor tiene que quedar en una forma, en un pequeño ángulo hacia el frente y mirando el parche la cara hacia nosotros, ¿ya? Este parche nosotros tenemos que ver la cara y tiene que dar un ángulo hacia el frente para que nos dé la posición correcta. Nosotros debemos golpear el instrumento. Esta es la marcación de tercera o dobrada y el golpe va en el centro. Perfecto. Nosotros golpeamos acá. Se fijan que su sonido es más grave, a diferencia del repique, la caja y el chócalo, ¿ya? La posición correcta entonces, para que la miren de frente, la correa hacia un mismo afinador, solo un afinador, y la posición correcta es entre medio de nuestras piernas, ¿ya? Nosotros abrimos un poco nuestras piernas, un poco más acá, para que el instrumento quede entre medio de nuestras piernas, así nosotros nos podemos mover y el instrumento lo manipulamos con las piernas. ¿Se fijan? Esa es la idea. Y recuerden, los golpes van al centro. ¿Ya? Voy a cambiar el instrumento. Voy a explicar ahora la marcación de primera, ¿ya? En esta marcación de primera, nosotros tenemos otra afinación distinta a la de la tercera. Y nosotros dejamos en el mismo afinador. ¿Se fijan? ¿Qué hice yo ahora? Dejé enganchado entre sí la correa para solo con un gancho enganchar acá. También se puede hacer. Es más práctico, más cómodo. Entonces el instrumento me queda en la misma posición de la tercera. Y nuestros golpes deben ir al centro, igual que en el instrumento anterior. Se fijan que el sonido es distinto. Este instrumento, marcación de primera con la marcación de segunda, son los que dan el pulso o la base a nuestro ritmo, ¿ya? Llevan un solo golpe, contrario, primera, segunda. Primera, segunda. Y la dobrada o tercera es la que realiza el ritmo entre medio de estos dos golpes, ¿ya? Luego, cuando nosotros empecemos a ver ritmos, voy a explicar ese juego o ese dominio que deben tener entre los tres instrumentos, ya que deben ir siempre alineados, la primera, segunda y tercera. Son los que realizan la base grave del ritmo. Esta es la marcación de primera y ahora vamos a ver una marcación de segunda para que ustedes entiendan cuál es la diferencia, ¿ya? Es mucho más grave el sonido a diferencia de la tercera y de la primera, ¿ya? Entonces lo que nosotros necesitamos es lograr el sonido más grave porque es el que nos va a dar la base del ritmo, ¿ya? Y eso necesitamos que se haga la diferencia. Entonces, al igual que el otro instrumento, nosotros vamos a tomar el instrumento y lo vamos a enganchar en un solo afinador. Así. Este instrumento ahora me va a dar un sonido mucho más grave. ¿Se fijan? Este es el que marca el ritmo. Lo voy a hacer con mi boca y voy a explicar lo que tiene que marcar la segunda. Pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam. ¿Se entiende? Entonces, este instrumento es fundamental para la base del ritmo. Es la referencia para que los instrumentos puedan ingresar
cuando se van perdidos en alguna parte del ritmo o después de un corte, la referencia siempre va a ser la segunda, marcación de segunda. Nos da la base del ritmo. ¿Ya? Al igual que los instrumentos, ideal, siempre tienen que golpearse en el centro del parche para que el sonido sea el correcto. Si yo lo pego más a la orilla, no es igual el sonido. Muy distinto. Por eso es importante pegar donde corresponde. ¿Se fijan? La diferencia. Entonces, como pueden ver, son variados los ritmos, los sonidos que nos dan los instrumentos. Y lo importante de esto es que todos los instrumentos, en complemento, van a lograr hacer la batucada. Me faltó mostrar el chocalo, el instrumento que les dije que era de mano, que no era menos importante porque el sonido es muy importante al momento de ver toda esta armonía junta. Cuando nosotros logremos hacer la batucada y colocamos o integramos el chocalo, logramos un sonido mucho más fino y más bonito, ¿ya? Como les comentaba, no es menos importante porque pueden estar tocando 15, 20 instrumentos de batucada, cajas, cajas, repiques, dobradas, primera y segunda, y suena un solo chócalo y se va a escuchar en el bloque igual. Así suena el chocalo. Se fijan, trae unas argollas que realizan el sonido. Este instrumento tiene un sonido muy bonito, muy particular, y la característica de este instrumento es que lleva la misma base que lleva la caja. Por ende, siempre los chocalos van a ir de la mano con las cajas, ¿ya? Con el instrumento que nosotros estábamos viendo acá, ¿ya? Entonces, súper importante que cada instrumento logre su función, pero más importante es que logremos que todos juntos logren el sonido, porque la batucada, a diferencia de una banda, es que no pueden brillar los instrumentos solos. No sirve que brille solo el chócalo, solo el repique o solo la caja. Si en conjunto no suenan, la batucada no va a sonar, ¿ya? Así que eso, amigos, espero que hayan quedado claro con lo que traté de explicar y el objetivo de esta clase, que era principalmente hacer una inducción hacia lo que vamos a trabajar, ¿ya? En resumen, destacar que la batucada es una música folclórica de Brasil. Particularmente el estilo que nosotros vamos a ver es el estilo baiano, que proviene de Salvador de Bahía, la antigua capital de Brasil. Por eso desde ahí el origen de toda la música. Los instrumentos que vamos a trabajar son repique, caja, marcación de primera, de segunda, tercera o dobrada, y chocalo, y también vamos a integrar seguramente timba, que es un instrumento de mano, muy parecido al djembe, como quizás lo conocen algunos chicos en algunos instrumentos más comunes acá en Chile. Y así vamos a ir integrando instrumentos, pero la base son estos instrumentos y es lo que vamos a trabajar y lo que necesitamos aprender para poder realizar batucada. Los implementos necesarios, recuerden, las varillas para repique, las baquetas para las cajas y los mazos para los zurdos, ¿ya? Primera, segunda, tercera. Entonces, y además las correas, que es lo que yo les mostraba cómo las íbamos a utilizar, súper importante porque las correas necesarias para nosotros poder colocarlo en nuestros instrumentos, ¿ya? Esto también es súper necesario. Y yo les recomiendo también a todos los alumnos que puedan usar instrumentos más grandes, ya como la primera, segunda, tercera, los zurdos, la utilización de rodilleras o canilleras, ¿ya? Para que no se golpeen las piernas al inicio, porque van a estar aprendiendo y los movimientos no van a ser tan finos, por ende se pueden golpear sus piernas. Y así evitan daño y desgaste innecesario, ¿ya? Ahora los invito, chicos, a que en la casa se instruyan un poco más en lo que es la batucada, escuchen música, busquen batucada, para que vayan teniendo una idea. La música entra principalmente por los oídos. Si nosotros la escuchamos, después llevarlo a las manos se nos va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Así que les dejo como tarea que puedan buscar mucha batucada, aprender de la samba reggae principalmente, que es la base de toda la música que nosotros vamos a hacer, para que tengan una noción de los instrumentos,
¿Ya? Así que eso, chicos, los dejo invitados a hacer este estudio en la casa y pronto vamos a tener el segundo video de la segunda clase para que sigamos participando de este taller y puedan estar aprendiendo a distancia en este momento y pronto, esperamos que más pronto que tarde, poder reunirnos para ya practicar en terreno. ¿Ya? Así que los dejo, chicos, muchas gracias, que estén bien, nos vemos pronto. Adiós.